Muy buenas noches para todos. Gracias por permitirme una vez más compartir el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Así que mientras escuchaba también el himno del Buen Pastor, el 45, un poco era la introducción que tenía allí en Juan capítulo 10. eh, Habla, ¿no? El Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas, ese buen pastor que al vernos perdidos, infelices, llegó hasta donde estábamos nosotros para buscarnos, para salvarnos, para llevarnos a su redil. Pero el tema que me gustaría tratar en esta noche, para edificación de nuestras vidas, es el del versículo 10 en Juan capítulo 10 versículo 10 cuando el Señor Jesucristo dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, ¿sí? Para que la tengamos en abundancia, para que podamos disfrutar de una vida abundante, ¿sí? En el Señor Jesucristo. Y por eso me gustaría, ¿sí? que nosotros en esta noche podamos ver el secreto de esta vida abundante. Yo le puse como título a este mensaje El secreto de la vida abundante, que en realidad no es ningún secreto, ¿no? Porque en la palabra de Dios lo revela con toda claridad, ¿sí? Y está en nosotros ahora poder poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra para que nosotros podamos disfrutar de esta vida abundante que el Señor Jesucristo vino a dar, ¿sí? Cuando vino y se entregó por nosotros en esa cruz. Él allí también en el capítulo 10 de Juan, él dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Y él tenía poder para poner su vida, pero también para volverla a tomar, para que nosotros podamos tener esa vida abundante. Y gracias a Dios, en algún momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros, ¿sí? Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza plena en la persona y en la obra que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Y desde ese momento entonces podemos experimentar la vida eterna, ¿sí? Que no es una vida, no es tanto cantidad de vida, o sea, que a partir de este momento y hasta que el Señor nos lleve a su presencia y por toda la eternidad vamos a estar con Él, no es tanto cantidad, sino calidad, ¿sí? Calidad de vida, una vida abundante, así como Él lo manifestó ahí en Juan capítulo 10. Y yo quiero ver allí en Colosenses, eh, en- seguramente en muchos de las cartas que escribe el apóstol Pablo, podemos ver el secreto de la vida abundante, pero me gustaría detenerme en Colosenses capítulo 3, ¿sí? Si me acompañan, si tienen sus Biblias ahí, vamos a meditar en el capítulo 3, en la primera parte del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Allí vamos a ver tres puntos, ¿sí? Tres elementos que tiene esta vida abundante que nosotros podemos disfrutar. Y, y Pablo, antes de ir al capítulo 3 allí, va a tratar de corregir alguna serie de errores que se estaban introduciendo en la iglesia, falsas enseñanzas. Pablo está tratando de combatir a través de la carta esas falsas enseñanzas que en ese tiempo estaban introduciéndose en la iglesia y estaban de alguna manera perturbando a los creyentes y no estaban permitiendo de que puedan disfrutar de esa vida abundante que el Señor Jesucristo vino a dar. Por ejemplo, si vemos ahí en el capítulo 2 Pablo, una de las falsas enseñanzas que quiere combatir es el ascetismo, ¿no? Era una mezcla de creencias que venían especialmente de Oriente, ¿sí? Acuérdense que Colosenses estaba
La ciudad de Colosas, donde estaban los creyentes colosenses, estaba allí en la península del Asia Menor. ¿Sí? Era un paso como obligado del oriente hacia occidente, trayendo todo lo que era el comercio en aquel tiempo, que venía de oriente, pero no solamente venían todos lo que se comerciaba, sino también las ideas, las creencias, todas las creencias filosóficas que venían desde allí. Entonces, eh, él trata de corregir este tipo de falsas enseñanzas, y una de las falsas enseñanzas que se estaban metiendo dentro de la iglesia y perturbando y no dejando de que esa vida abundante pueda ser disfrutada por cada uno de los creyentes allí, era el ascetismo, ¿sí? Que era privar perdón, sí, acá dice versículo 8, ¿sí? Vamos a leer versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahí está hablando de- del misticismo, ¿sí? De filosofías, huecas sutilezas, distintas creencias que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, mirad, tengan cuidado, ¿sí? Que nadie os engañe con este tipo de cosas, que son enseñanzas, son tradiciones de hombres, y que esto no es conforme que es conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo y no según Cristo, las enseñanzas que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tengan cuidado, dice acá, tengan cuidado. Luego después va a hablar acerca del legalismo, ¿sí? Cuando dice que nadie os juzgue o nadie os prive. Perdón, el versículo 16 dice, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva, días de reposo. También otra de las falsas enseñanzas era el legalismo, ¿sí? Tratar de que los creyentes guarden ciertos ritos de la ley, y que si no que no guardaban ciertas eh, rituales de la ley, no podían ser salvos, ¿no? Querían agregar, aparte de la fe en el Señor Jesucristo, algunas obras, cumpliendo algunos rituales de la ley. Y Pablo dice, bueno, nadie os juzgue con estas cosas, porque Cristo ya nos hizo libre de la ley. Y dice acá que nadie nos tiene que juzgar con eso. Y luego va a hablar en el versículo 18, va a hablar de que nadie os prive de vuestro premio, dice. Y, y luego va a decir, por ejemplo, em, dice más adelante que, pues si haber muerto con Cristo, dice versículo 20, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice, cosas que todas se destruyen con el uso? Y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Acá está hablando del ascetismo, ¿no? Privarle al cuerpo satisfacer algunos apetitos, pensando que por eso solamente agradaban a Dios. Y dice, y no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no tiene ningún resultado, porque después la carne otra vez va a demandar de ese tipo de cosas, ¿no? Esos apetitos. Así que estas cosas estaban tratando de introducirse en la iglesia. Pablo las trata de combatir para que ellos puedan disfrutar solamente de la vida plena en Cristo, una vida abundante, ¿sí? Em, Y en este tiempo que nosotros nos toca vivir, ¿no? En este presente donde estamos viviendo, eh, a través de esta época posmodernista, que le llaman los sociólogos. eh, si bien no estamos nosotros
en peligro de caer en todos estos errores que en este tiempo sí estaban cayendo los creyentes colosenses, pero sí nosotros también estamos expuestos en este mundo que todo el tiempo nos bombardea con filosofías, con un montón de creencias, un montón de situaciones que va a tratar de alejarnos de la comunión con nuestro Dios, de poder disfrutar de esta vida abundante. ¿Sí? Todo el tiempo va a tratar este mundo de, de, de hacer de que nosotros nos podamos conformar, tomar la forma del mundo. Pablo le escribe, ¿se acuerdan a los romanos en el capítulo 12? Y le dice, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo más lógico que podemos hacer como creyentes. Y después dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, también podríamos decir, ¿no? Sino que renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecto. Que tenemos que ser transformados en nuestra mente y no conformarnos a este mundo. Y cuando no vamos haciendo eso en nuestra vida, entonces el mundo va a empezar a trabajar de alguna manera en nuestra vida, en nuestro pensamiento, y, y se va a meter, ¿sí? De a poco en nuestra vida, de a poco en nuestra familia, de a poco en la iglesia, y va a tratar de que nosotros podamos seguir todas estas filosofías que el mundo hoy ofrece. No es lo mismo que vivía el apóstol Pablo en esta época cuando escribe a los colosenses, pero en este tiempo también nosotros estamos en peligro, ¿sí? De poder caer en todas estas cosas. ¿Qué es lo que caracteriza esta época posmodernista? Bueno, el relativismo, donde no hay una verdad absoluta, donde cada uno tiene su verdad, donde vivimos en un mundo muy donde hay consumismo, todo el tiempo nos bombardean con, con ofertas y con un montón de cosas para que nosotros podamos sentirnos atraídos y queramos tener lo último de lo último, el último televisor, el último auto, el último celular, la última computadora, bueno, y así todo el tiempo somos bombardeados por estas cosas, escepticismo, ¿no? Muchos... eh, que no creen en nada, dicen, no, bueno, no se puede comprobar que hay un Dios. Bueno, yo en realidad no soy ateo, pero sí soy eh, un escéptico, ¿sí? Entonces, todo esto también, de alguna manera, afecta al mundo, lo vivimos en cada momento de nuestra vida, cada vez que nos relacionamos con las personas de este mundo en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, a los cuales nosotros tratamos de alguna manera de testificar también, y vemos mucha gente escéptica que no quiere creer en nada, ¿no? También individualismo, bueno, y todos los sismos que ustedes se puedan imaginar, eh, son las cosas que estamos viviendo en este tiempo y que peligrosamente va afectando a los creyentes y no deja que puedan disfrutar de esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos ofrece. ¿Sí? Entonces, vamos rápidamente ahora sí, en el capítulo 3 vamos a ver eh, tres, tres elementos o tres aspectos de esta vida abundante que el Señor Jesucristo nos ofrece y que está en nosotros ahora empezar a poner en práctica estas cosas, en poder experimentarlo y así poder disfrutar entonces la vida abundante que el Señor Jesucristo ofrece, el secreto de esta vida abundante. En primer lugar, en primer lugar, lo que va a decir Pablo acá para disfrutar de la vida abundante es anhelar lo celestial, anhelar lo celestial. Y vamos a leer los primeros 4 versículos, ahí en el capítulo 3. Y dice así ahí la palabra de Dios. Sí, pues, dice, y acá este sí, pues, no es de duda, sino es, podríamos decir, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, lo primero que Pablo nos enseña acá para disfrutar de esta vida abundante es anhelar lo celestial. Poner las miradas en las cosas de arriba, dice, poner la mirada en las cosas de arriba. Y podríamos preguntarnos, ¿no? En esta noche, ¿cuál es nuestro anhelo? Todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos, todos tenemos el anhelo de progresar en esta vida, de vivir una vida por ahí de la mejor manera, poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, pero ¿cuál es realmente nuestro anhelo? ¿Es buscar lo celestial? ¿Es poner la mirada en Cristo? ¿Es poner la mirada donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Dice acá Pablo, ya que habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no en las de la tierra. Y es lo que decía eh, anteriormente, ¿no? De que muchas veces este mundo nos trata de hacer distraer, trata de hacer que nuestra mirada no esté puesta en Cristo, no esté puesta en las cosas de arriba, sino más bien en las de la tierra. Y entonces cuando eso pasa en nuestra vida, ahí empezamos a perder el enfoque y realmente entonces nuestra vida no es un disfrute, porque vamos corriendo otras cosas, vamos corriendo y tratando de buscar otras cosas que en en algunos momentos por ahí no lo podemos alcanzar, ¿sí? Y nos frustramos por eso también. Y por ahí en algún momento sí llegamos a alcanzar algo que anhelamos, que deseamos, pero eso no nos llena, no nos satisface, porque está bien, lo tenemos y por momentáneamente capaz que sentimos que lo disfrutamos, pero, pero después nos damos cuenta que eso no nos llena, y mucho más cuando después lo perdemos a eso, ¿no? Perdemos eso y claro, y ahí nos damos cuenta que eso realmente no nos llena, no nos satisface. Y es como cuando muchas veces cantamos, ¿no? Ese coro de que Jesucristo nos basta. El único que puede llenar nuestra vida, el único que puede satisfacer plenamente nuestra vida es Cristo. Es Cristo. Hay cosas que por ahí pasajeramente nos pueden satisfacer en algún momento, pero, pero cuando no tenemos eso, o cuando tenemos y después nos sentimos insatisfechos, porque, y ahí nos damos cuenta que, que en vez de poner nuestra mirada en Cristo, en las cosas de arriba, la estamos poniendo en las de la tierra. Y tenemos que cuidarnos de esas cosas. Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Tenemos que cada día de nuestra vida, de ahora en más, hasta que el Señor nos venga a buscar, ¿no? Y ahí sí, entonces ya vamos a tener nuestra mirada puesta siempre en Él, en las cosas de arriba, y no vamos a estar distrayéndonos con cosas de este mundo, de esta tierra, porque ya vamos a estar en el cielo mismo junto con Él. Pero mientras estemos en esta espera, ¿no? Mientras estemos en este peregrinar sobre este mundo, sobre esta tierra, ¿cómo podemos hacer, ¿sí? Para que poner constantemente nuestra mirada en las cosas de arriba? Y bueno, una de las cosas que yo eh, busqué acá es desarrollando hambre y sed de justicia, ¿sí? Tratar de buscar, de, de buscar llenarnos de él, tener todo el tiempo hambre, sed de poder satisfacer, ¿no? De poder hacer la voluntad de Dios, de hacer como decía Pablo ahí en Romanos capítulo 12, que recién lo mencionaba, ¿no? Consagrar mi vida al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y de esa manera, entonces no me voy a estar conformando a este mundo. Cuando yo tomo la cruz, ¿no? Que el Señor Jesucristo también lo manifestó en algún momento, de que
el que quiera seguirle, el que quiera ser su discípulo, ¿no? Tome la cruz cada día, dice, y sígame, cada día. ¿Y esa cruz para qué es? Porque, ¿para qué quiero la cruz si ya Cristo murió en esa cruz? Pero bueno, nosotros también necesitamos llevar esa cruz cada día para crucificar nuestro yo, para no tratar de buscar hacer nuestra voluntad y tratar de satisfacer nuestros gustos, ¿no? Y tratar de hacer nuestra voluntad carnal, sino todo lo contrario, crucificar el yo, crucificar nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, y que Cristo viva en mí, como Pablo decía escribiendo a los Gálatas. ¿Se acuerdan? Gálatas 2:20, cuando Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió y resucitó por mí. Entonces, necesitamos crucificar nuestra vida, tomar cada día la cruz, ¿sí? Y entregarnos, ¿sí? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo más lógico que podemos hacer como hijos de Dios, para que Cristo viva en mí. Entonces, ahí sí yo voy a estar poniendo mi mirada en las cosas de arriba, la mirada en Cristo, porque si no nos va a pasar lo que le pasó en algún momento a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la barca? Sí, y ven al Señor que venía caminando sobre las aguas, y Pedro en un momento le dice al Señor, si eres tú, Señor, manda que yo también vaya. Y ahí Pedro, el Señor le dice, bueno, ven. Y ahí entonces Pedro empieza a caminar sobre las aguas, empieza a andar ahí sobrenaturalmente sobre las aguas, pero en algún momento, empieza a mirar el viento, empieza a mirar las olas ahí encrespadas, ¿no? Y saca el foco, saca la mirada del Señor Jesucristo y se empieza a hundir ahí en el agua, y empieza a clamar al Señor y dice, Señor, sálvame. Y ahí es cuando el Señor lo toma de su brazo, lo levanta y le dice, el Señor, ¿se acuerdan lo que le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y ahí vemos que cuando uno saca la mirada del Señor Jesucristo, empieza a poner la mirada en las cosas que hay alrededor, en las cosas que hay en este mundo que nos está ofreciendo. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, perdemos la mirada, perdemos el foco de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a hundirnos. Nuestra vida empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas que están alrededor y que muchas veces podemos nosotros caer en la tentación de por ahí empezar a conformarnos a este mundo, sacar la mirada de Cristo y empezar a hundirnos, ¿no? Y a no disfrutar de esta vida abundante que el Señor ofrece. Por eso que en todo momento podamos estar entregados a Cristo, consagrados a Cristo, comprometidos con Él, para que Él viva en nosotros. Eh, y ya no vivamos nosotros, nuestro viejo hombre, sino que Cristo viva en nosotros, que Cristo sea formado en mí, ¿no? Que yo cada vez sea más parecido a Cristo. Y para eso tengo que pasar tiempo con Él, un tiempo de calidad con Él, un tiempo de calidad en la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, entendiendo lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Conociendo el propósito que Dios tiene para mi vida, para qué me salvó Cristo, ¿sí? ¿Qué función cumple en el cuerpo de Cristo, donde pertenezco, donde soy parte de la iglesia? Entonces, cuando empiezo a vivir esas cosas, eh, claro, ahí empiezo a disfrutar la vida abundante porque la estoy viviendo conforme a su voluntad, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él me pide en su palabra. Y para conocer su voluntad debo pasar tiempo en la palabra. Debo pasar tiempo en la palabra, ¿sí? No,
no solamente escuchar la palabra en algún mensaje cuando vamos, ¿no? Estamos reunidos como iglesia, sino que nosotros todos los días tengamos un tiempo devocional. Tampoco un tiempo devocional es bueno tener un tiempo devocional, sino un tiempo de poder profundizar también un poquito más en la palabra de Dios, ¿sí? Poder conocer más profundamente, a Dios y, y cuando lo conocemos más, bueno, ahí también vamos a conocer más de los propósitos de Él para nosotros. ¿Eh? Entonces, tenemos que profundizar en la escritura. Hoy tenemos la posibilidad de estudiar en instituto, en el Müller, bueno, también hacer algún estudio profundo de la palabra de Dios. Así que tenemos que aprovechar eso de profundizar en la palabra de Dios para que realmente entonces sí nuestro anhelo sea lo celestial. Y no solamente orar, perdón, no solamente pasar tiempo en la palabra donde Él me habla, sino también pasar tiempo en oración, donde yo le hablo a Dios, donde yo le doy gracias a Dios, donde hay un tiempo de gratitud, un tiempo donde yo puedo ir al trono de la gracia ante cualquier necesidad, donde puedo interceder también por los demás. Es muy buena esta reunión que tienen ustedes, ¿no? Donde pueden también orar por las necesidades, interceder por aquellos que están pasando por distintos problemas. Pero bueno, después también todos los días, no solamente en la reunión de oración, sino todos los días debo ir a Él en oración. Entonces, ahí se cierra el circuito de comunión con Dios y ahí entonces está puesta mi mirada en lo celestial, pero no solamente para disfrutar de esta vida abundante, eh, dice Pablo acá, que debemos anhelar lo celestial, sino también en segundo lugar, aniquilar lo terrenal. Aniquilar lo terrenal. Dice Pablo en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, antes de conocer al Señor, por supuesto, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, no solamente para disfrutar la vida abundante tenemos que anhelar lo celestial, sino que también, en contraparte ahí, aniquilar lo terrenal, dice Pablo, ¿no? Y esto de aniquilar lo terrenal no es una opción para el creyente, no es una opción. Acá Pablo, cuando lo escribe acá, lo, mm, lo escribe como un mandato bíblico. ¿Sí? Es un mandato, es una orden de Dios, ¿no? Escrita por el apóstol acá, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es una orden de Dios donde nosotros tenemos que hacer morir. Ahí está en imperativo, ¿no? Haced morir lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal en vosotros? Bueno, todas estas actitudes acá, todos estos pecados que eh, la ira viene, ¿no? Sobre los hijos de desobediencia y nosotros en algún tiempo vivíamos en ellas, ¿no? Cuando no conocíamos al Señor, pero ahora que tenemos al Señor, ahora que conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos dio una nueva vida, ¿no? Pablo dice, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, ¿se acuerdan? Capítulo 5 versículo 17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahora que recibió a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, o sea que tiene que haber un cambio en la vida, ¿sí? Donde yo dejo la vieja vida, hay un proceso de cambio en mi vida donde Cristo me hizo nuevo ya y ahora tengo que ir dejando esas cosas. ¿Sí? Debo ir dejando eso, despojarme de estas cosas, dice Pablo, porque ahora tengo una nueva vida. Ahora también dejad todas estas cosas, dice en el versículo 8. Y ahí habla, ¿no? De lo terrenal, aniquilar lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Bueno, y ahí da una serie de pecados que por ahí, por el tiempo, ya no nos
no nos permite ver qué es cada cosa, pero después ustedes lo pueden estudiar más en profundidad, pero habla de fornicación, de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y bueno, todas estas cosas por las cuales viene la ira de Dios, dice, ¿no? De los hijos de desobediencia. Si nosotros desobedecemos y le damos lugar a la carne y volvemos a hacer todo este tipo de cosas, nos vamos a exponer en disciplina, no vamos a perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero sí nos vamos a exponer a disciplina, Dios nos va a disciplinar por todo este tipo de cosas. Por eso tenemos que dejar estas cosas, dice Pablo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, no mirando, no haciendo, no, no contaminarnos con este mundo, no conformarnos con este mundo, como decíamos anteriormente, y entonces hacemos morir todos estos malos deseos, hacemos morir, bueno, toda esta cosa, no mirar, no hacer y hacer morir estos malos deseos en nosotros, es una decisión que nosotros debemos tomar día a día, en cada momento de nuestra vida. El Señor ya lo hizo todo por nosotros, muriendo en la cruz. Ya nos dio esta vida abundante. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte en empezar a no mirar, no hacer, hacer morir estas cosas, todos estos malos deseos, tomar la decisión de obedecer lo que dice acá la palabra de Dios y entonces sí vamos a disfrutar de la vida abundante. Porque si no ponemos en práctica lo que dice acá, no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer ahora de obedecer lo que dice acá la palabra de Dios, y obviamente vamos a caer en alguno de estos pecados y vamos a perder nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y que nos da el poder para poder obedecer lo que dice la palabra de Dios y no le dejamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo y le dejamos el control de nuestra vida a la carne, a la vieja vida, el Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros, se contrista, dice la palabra de Dios, y no disfrutamos una vida abundante. El verdadero creyente no disfruta desobedecer a Dios. Claro que desobedecemos a Dios, ¿no? En algún momento desobedecemos a Dios. Pero pero el Espíritu Santo se contrista dentro de nuestro y nos hace sentir que estamos fallando a Dios, no estamos contentos, no lo disfrutamos. Y nos hace sentir la necesidad de confesar nuestros pecados, sabiendo que el Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados y entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso debemos anhelar lo celestial, pero también está nuestra parte en aniquilar lo terrenal. Pablo nos está diciendo acá. Pero por último, porque ya se me fue el tiempo, en tercer lugar, habla de apropiarse o adornarse de Cristo, de ahora en más. Por eso dice, a partir del versículo 10, dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y después dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, como poniéndose un sobre todo, porque habla de vestidos de Cristo, ¿no? Y sobre todo, dice ahí, vestidos de el amor, versículo 14, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Y versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Qué dice acá al final ya?
no solamente anhelar lo celestial, aniquilar lo terrenal, sino también apropiarse o adornarse de Cristo, de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, bueno, sometiéndonos a la palabra de Dios, como decíamos recién, haciendo su voluntad. Dice el versículo 16, ahí está la clave, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿sí? Y ahí esa palabra more en abundancia la podríamos parafrasear en que se sienta como en casa, ¿sí? Que se sienta como en casa en vuestros corazones. ¿Viste cuando invitamos a alguien a casa y decimos, bueno, sentite cómodo acá, sentite como en tu casa? Imagínate que de repente venga uno bueno, vos le decís así, y de repente, bueno, se siente en el sillón, se saque los zapatos, ponga los pies arriba de la mesa ahí, de la mesita, de repente, bueno, vaya, te abra la heladera, saque algo, y viste, y de repente vos agarrarle y decís, pero pará, ¿qué está haciendo? Pero bueno, imagínate que el invitado te diga, pero vos me dijiste que yo me sienta como en casa, y yo en casa, bueno, hago todas estas cosas, porque estoy en casa. Bueno, pero ahora no está en mi casa, pero vos me dijiste que me siento como en casa. Bueno, ¿sabés qué? Este ejemplo, ¿no? Que medio chistoso, por así decirlo, es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, ¿no? A veces le decimos a Dios, bueno, Señor, te entrego esto, ¿sí? Te entrego esta parte de mi vida, esto, pero bueno, esta parte déjamela que lo manejo yo, déjame que yo, bueno, me ocupo de esto, pero ocupate de todo lo demás. Bueno, déjame decirte que así no funciona, no funciona, ¿no? La palabra de Cristo, lo que Dios quiere para mi vida, la voluntad de Dios, se tiene que sentir como en casa, que cada rincón de mi corazón, ¿no? Debe estar lleno de lo que es la palabra de Dios para que realmente entonces sí funcione esto de que yo me pueda adornar de Cristo. Eh, cuando yo dejo que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida, empiezo a hacer lo que Dios dice en mi vida. Y cuando yo obedezco lo que dice la palabra de Dios, sabré que me estoy pareciendo a Cristo, a Cristo. Cristo dijo, yo no he venido a hacer la voluntad, mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Cristo una y otra vez en este Evangelio de Juan lo va diciendo, lo va manifestando. Y así lo hizo, así lo hizo. Y nosotros debemos seguir imitar a Cristo en cada momento de nuestra vida. Y para imitar a Cristo debemos hacer que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón, que more en abundancia en nuestro corazón. ¿Sí? Sabés que el otro pasaje paralelo a este, que es el que está en Efesios, que produce el mismo efecto de cantar con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos y cánticos espirituales, es el de Efesios, cuando dice, no se embriaguéis con vino, sino en el cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo controle mi vida. ¿Y cómo controla mi vida? Y haciendo que yo obedezca la palabra de Dios. Porque ¿quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo. Inspiró a los santos hombres de Dios para que vuelquen lo que Dios quería revelar. Nos quería revelar a cada uno de nosotros. Entonces cuando yo obedezco lo que dice acá la palabra de Dios mora en abundancia en mi corazón. ¿Quién me está controlando? ¿Quién está controlando mi vida? El Espíritu Santo, el que inspiró las Escrituras. Estoy viviendo lleno del Espíritu Santo. Y cuando vivo de esa manera, puedo cumplir lo que está acá, ¿no? Me revisto de Cristo, ¿no? Me visto como un escogido de Dios, con entrañable misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con soportarnos, perdonando. Me pongo el sobre todo del vínculo del amor. ¿Y sabe a quién me parezco? A Cristo, a Cristo. Entonces, eso es lo que quiere Dios para mi vida. Y ese es el secreto de la vida abundante. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, está diciendo, les doy mi vida, que yo pueda ser formado en ustedes, que ustedes puedan vivir y ser parecido cada vez más a Él.
¿sí? Y ahí sí entonces podemos disfrutar entonces de esta vida abundante. Eh, el propósito de Dios es ese, justamente, el poder reproducir la vida de Cristo en nosotros. Así que así sea, ¿eh? Que así sea en cada una de nuestras vidas. ¿No? Vos decís, bueno, pero yo ya tengo como mi vida hecha, ¿eh? No todos somos ya, veo acá gente mayores, no veo por ahí algún joven, pero sí veo un joven, uno más joven. Pero digamos, esto lo tenemos, se tiene que cumplir en nosotros todos los días, la edad que tengamos, hasta que el Señor nos venga a buscar. Y y ahí sí, cuando el Señor nos venga a buscar, se va a cumplir lo que dice Juan en capítulo 13. ¿Se acuerdan? Cuando dice que, que cuando Cristo se manifieste, ¿sí? Vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahí sí, ya no vamos a mirar lo terrenal, lo vamos a estar mirando al Señor ahí, vamos a estar en gloria y vamos a ser semejantes a Él y ya no vamos a estar lidiando con todo lo que estamos luchando hoy, ¿no? Con la carne, con el mundo, con el diablo. Vamos a estar disfrutando de Él abundantemente, esa vida plena y eterna que Él nos dio y que ganó para nosotros en la cruz. Pero bueno, mientras llegue ese momento, es responsabilidad nuestra que cada momento de nuestra vida hasta ese momento, anhelar lo celestial, aniquilar lo terrenal y adornarnos cada día de Cristo. Así que el Señor nos bendiga y que así sea en cada una de nuestras vidas. Amén.